Hola, hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a un nuevo mega mini video. En pantalla estamos viendo una cortadora láser, para ser más exactos la Creality Falcon 2. Y es que justamente algo que me han pedido mucho, que aplica para absolutamente todas las cortadoras láser, es aprender a calibrar nuestra máquina, aprender a ajustar nuestros valores de corte. En pantalla estoy mostrando una especie de tabla que yo hice hace mucho tiempo, cuando tuve mi primera cortadora. Pero es que obviamente con el tiempo he comprendido que no todas las cortadoras funcionan exactamente de la misma manera. Así que hoy vengo con un par de consejos para que nosotros mismos encontremos nuestro perfil de corte, nosotros mismos la ajustemos según nuestro material, según nuestra cortadora, según nuestra potencia, y más o menos comprendamos qué fue lo que yo hice para poder crear esa misma tabla, que ustedes creen una para sí mismos, su propia cortadora, su propio material. Así que rápidamente, y después de aprender eso, vamos con un pequeño upgrade de nuestra Creality Falcon 2, vamos a comenzar. Y listo, vamos a nuestro computador y lo primero que voy a hacer es abrir Lightburn, ¿vale? Vamos ahora a calibrar nuestra máquina principalmente para identificar nuestro perfil de corte. Para ello voy a usar las herramientas que tengo aquí asignadas. Cada colorcito yo puedo designarla como una herramienta. Por ejemplo, yo quiero que mi herramienta 01 sea usada para triple, mi 02 sea usada para cortar foamy, mi 03 sea usada para cortar cartón. Así que yo usaré cualquiera de estos números y según ese número voy a empezar a asignar herramienta. Entonces voy a comenzar con un cuadrito. ¿Por qué un cuadrito y no un círculo? Ya les explico por qué. Voy a colocar un cuadro, preferiblemente simétrico. Mantengo Shift para que el cuadro sea completamente simétrico. Está de herramienta azul, así que acá a la derecha ya tenemos opciones de modificación. Le doy doble clic y en este momento yo ya puedo cambiarle el nombre a mi herramienta. Entonces si yo quiero, puedo colocarle acá triple, coloco 3mm. Si quieren le pueden cambiar acá el nombrecito acá arriba o acá en la parte del subnombre, depende como ustedes lo quieran. Voy a cambiarlo de esta manera. Así que en este momento, si yo miro acá, ya es triple de 3 milímetros, es el que yo voy a calibrar en este momento. Lo que voy a explicar en este momento aplica para todo tipo de material, ya que cada material va a cortar de manera diferente. Voy a colocar mi maderita y ahora vamos a comprender que cada cortadora láser tiene una forma de ajustar la distancia focal. Lo más importante al momento de nosotros querer cortar en una cortadora de láser es ajustar nuestra distancia focal. ¿Por qué? Porque si nuestro cabezal está muy arriba o está muy abajo y está totalmente distante a nuestra distancia focal, no va a cortar, no va a tallar de manera correcta. También si nuestra madera se encuentra doblada, miren por ejemplo acá, mi madera está completamente hacia la mesa, pero acá hacia el borde la madera la tengo un poco más levantada. Esto también cambiaría o afectaría mi corte, porque acá se puede estar levantando 1 milímetro y 1 milímetro para la distancia focal puede ser demasiado que acá corte y acá simplemente la máquina ya no corte y nos preguntemos, pero ¿qué pasa? ¿Será que está dañado el láser? ¿Será que no funciona? Y no, simplemente es por nuestra altura. La mayoría de cortadoras láser de diodo tienen por acá a la derecha una pequeña patita que uno baja y ajusta la distancia focal. Otros tienen acá un tornillito para cambiar, otros tienen la altura motorizada, las más costosas, pero casi todas tienen un sistema de altura que a veces está mostrado por una de estas pequeñas escaleritas de altura. Es muy fácil de entender. Acá dice, para cortar o tallar material de madera de cualquier tipo de material entre 1 y 3 milímetros. Mi madera es de 3 milímetros, es decir que se encuentra en la primera escala. Para acá dice la segunda opción, para cortar y tallar de 4 a 6 milímetros, de 6 milímetros. Cada máquina es diferente, pero en este momento si mi material es de 3 milímetros, pues voy a colocar acá, voy a desatornillar los dos tornillitos de mi lado, lo suelto, lo dejo caer, pero lo mantengo un poco derecho al momento de apretar y lo aprieto. La idea es que mi ramplita entre y salga con facilidad. ¿Por qué digo que lo mantengamos? Porque si yo simplemente desacomodo los tornillos, coloque que por gravedad caiga sobre mi escalera y aprieto, miren lo que pasa cuando yo quito mi escalera. Miren el cabezal. Ahí baja el cabezal un poquitico y ahí tenemos de pronto una distancia ya de medio milímetro que puede ajustar nuestra distancia focal. Si ven que ya mi rampita no entra, entonces yo siempre mantengo como quien dice constante la altura, aprieto y la idea es que mi rampita de calibración quede justamente con cierta forma de entrar. Miren, acá todavía está un poquito apretadita. La idea es que me quede a ras
de mi escalera de calibración o como le quieran decir a esto. Esto nos puede ayudar a encontrar el punto focal mucho más fácil para que ustedes lo sigan trabajando. Listo. Eso es una tontería, pero muy importante de entender. Perfecto. Siempre que movamos nuestro cabezal, vuelvo al programa y le digo home. Y en este momento vamos a empezar a ubicar dónde vamos a cortar nuestro cuadrito. Lo primero, normalmente si vamos acá a opciones y a device settings, por acá, voy a habilitarle donde diga Enable Fire Button y Laser On Framing, ¿cierto? Voy a habilitarlo normalito. Le digo OK. Ahora vengo a Edit y le digo Settings. Normalmente nos recomiendan que para cortadoras de CO2 manejemos milímetros sobre segundo y que para diodo milímetros sobre minuto. Pero es que yo prefiero manejar de una manera más precisa todos mis valores en milímetros sobre segundo. Esta es mi forma de hacerlo porque puedo cambiar solamente 1 milímetro por segundo y no tengo que hacer cálculo por minuto. Porque obviamente estamos hablando de que son cuántos segundos en un minuto, son 60 segundos, donde cada cambio sería aproximado a 6 segundos. En fin, realmente me enredo más, así que mejor lo dejo en milímetros sobre segundo. Perfecto, tenemos eso claro. Tenemos nuestra herramienta asignada, que en este caso tomé la 01. Voy a colocar mis valores de la siguiente manera. El poder en las cortadoras de diodo siempre lo vamos a mantener en 100. En nuestras cortadoras de CO2 nunca le pondremos la potencia de 100%, pero las de diodo ya está demostrado que no hay problema en colocarla al 100, ya que son diodos independientes y obviamente se suman al momento de querer cortar. Y acá en pasos comenzaré con paso de una sola base. Comprendamos que según nuestra cortadora láser, la siguiente parte nos tomará más o menos tiempo. En esta ocasión tengo una cortadora básica de la Creality Falcon 2 que es la más baja, 12 watts. Esta es muy bajita. Nominales tenemos 10 watts de potencia. Así que obviamente ya hemos visto mucho en el canal que la potencia únicamente va a cambiar el tiempo de duración de nuestro trabajo. Los materiales y compatibilidad prácticamente son los mismos, pero que lo que hacemos en una máquina de 10 watts en 40 minutos, lo vamos a hacer con una máquina de 40 watts en 10 minutos, más o menos para que comprendamos. Así que mi perfil básico para que comencemos nosotros a calibrar es el siguiente. Una pasada a 10 milímetros por segundo de velocidad y le digo Start. Vamos a ver. Momento que obviamente lo estoy haciendo en un lugar donde no tengo material. Lo voy a hacer por acá, arribita. Lo acomodo y le digo Start. Acá ya hicimos un cuadro. Vamos a mover mi cabezal y voy a ver. No, ni siquiera llegó a cortarlo, mi gente. Ni siquiera pudo. Entonces voy a bajarle a mi velocidad. En vez de colocarle más pasos, el multiplicador lo usaremos ahorita. Voy a bajarle de 2 en 2. Voy a bajarle a 8. Muevo mi cuadrito porque obviamente en ese lugar ya no me sirve. Y le digo Start. Vamos a ver acá. Y acá por lo visto, no, tampoco está cortando. ¿Está mala esta cortadora? No. Estamos encontrando nuestro perfil de corte para nuestra máquina. Pero tengamos mucho cuidado si nuestra altura varía. Miren acá. La altura a la derecha está más alta. Nosotros ajustamos la distancia focal para estar completamente pegada a nuestra base. Y acá, aunque ustedes no crean que está levantadito un poquito, acá tenemos 1 o hasta 2 milímetros de diferencia con la distancia focal, y esto puede hacer que si calibramos acá, a este lado ya no nos corte. Así que siempre asegurémonos de asegurar nuestro material que quede firme y que quede todo justamente a la misma altura. Listo, no me sirvió en 8. ¿Qué hago? ¿Me rindo? No, bajo a 6. Bajo a 6, vuelvo por acá y voy a hacer mi cuadrito en esta parte. Acá pareciera que ya, pero esperen que estamos en un punto donde quiero mostrarles algo que ojalá se vea directamente en cámara. Acá, taca, voy a quitar mis partecitas, que sostienen mi material y voy a ver si se alcanza a ver en esta parte. Vamos a comprender que miren, el primer corte que traté de hacer, se dieron cuenta que cuando intentó cortar, acá, cuando intentó cortar en vertical, vemos acá que alcanzó a pasar, perdón, en mi segundo corte, en vertical alcanzó a pasar,
pero en horizontal no alcanzó a pasar. ¿Por qué? Porque es que aunque no lo creamos, nuestro láser no es completamente redondo. Nuestro láser no es redondo y si pues, estoy mostrando acá apoyo en pantalla, nuestro láser obviamente pasa por un prisma que suma todos nuestros láser y obviamente es una especie de línea. Imaginemos que es una especie no sé, de cuchillo. Así que un cuchillo va a ser más fácil que corte de esta manera. Pero si nosotros agarramos un cuchillo de esta manera, no va a cortar. Así que nosotros por eso estamos haciendo cuadritos, para poder compensar la potencia al momento de hacer nuestros cortes horizontales, ya que los verticales, o bueno, la máquina puede cambiar, puede que la máquina tenga el láser no de esta manera, sino que la tenga de esta manera, así que puede que la máquina de ustedes corte bien en horizontal, pero no corte bien en vertical. Nosotros tenemos que encontrar un corte donde funcione de manera correcta. Aquí salió, pero yo aún siento un poquitico de cuando lo fui a quitar que todavía no me estaba cortando bien. Pero ya cuando encontremos un punto de corte, voy a bajarle un puntito adicional. ¿Para qué? Para asegurar que mi material siempre va a cortar y no voy a perder el tiempo cuando tengamos proyectos más grandes. Es un error de principiante cuando tenemos nuestra cortadora empezar haciendo cortes gigantes y después nos frustramos porque dura 4 horas y nos damos cuenta que no alcanzó a cortar las cosas. Vimos que en 6 cortó, pero sentí un poquitico de resistencia del material, así que le voy a bajar solamente 1 milímetro por segundo. 5. Y le digo, para acá, un frame, ¿dónde va a ser mi corte? Voy a darle cortar. Listo, he cortado y desde acá, desde el ángulo que yo me encuentro, ya veo que mi cuadrito, miren acá, ¿sí ven? Tiene movimiento. La idea es que yo cuando levante este material, ya mis piecitas caigan completa. Ese es un corte limpio. Ese es un corte perfecto. Aún puede que esté, miren acá los bordes, aún puede que esté manchando un poco. Puede que esté manchando un poco el material, pero ya encontramos un punto de corte. Entonces yo ya sé que mi base es un paso, 5 milímetros por segundo, 100 de potencia. ¿Para qué? Para mi triplex de 3 milímetros. Voy a repetir eso con cada uno de mis materiales. A veces nos vamos a llegar hasta la mínima, que viene siendo 1 milímetro por segundo, pero eso solamente es para encontrar la base de corte. Con cada máquina es diferente. Acá, como se dieron cuenta, es un cabezal de 10 watts, así que tuve que bajar hasta 5 milímetros por segundo. Pero en otras máquinas de pronto más antiguitas, que no le han hecho buen mantenimiento, que ya tenga desgaste, vamos a bajar de pronto hasta 3 milímetros por segundo. Siempre asegurémonos de la distancia focal y que obviamente nuestro lente protector esté limpio. Les debo un video de limpieza porque cuando nuestro lente protector de nuestro lente focal está sucio, no deja pasar correctamente el láser y eso hace que pierda potencia. También si no le hacemos mantenimiento tiende a calentarse y después romperse o quebrarse. Listo, tengo mi velocidad de corte base. Ahora voy a usar un multiplicador. Mi gente, este multiplicador nos va a permitir que nuestro cuadro, que nuestro corte quede aún más limpio, no desgaste tanto e incluso que si le falta un poquitico para quitar, mejore. ¿Cómo hacemos esto? Primero que todo voy a decir cuánto tiempo tarda en cortar este cuadrito. Si yo le digo acá, vista previa, me dice que este cuadrito va a tardar en cortarlo 22 segundos. Entonces yo voy a usar un multiplicador, que yo lo uso por 5. Voy a hacer que ya no sea un paso, sino 5 pasos. Voy a multiplicar mis pasos y mi velocidad. Así que 1 por 5, 5. 5 por 5, 25. ¿Vale? Nunca superaremos los 30 milímetros por segundo en corte porque obviamente ya queda muy rápido y tienden a descalibrarse los movimientos. Dirán ustedes, ya cara, qué estupidez, vas a hacer 5 pasos a 25, va a tardar mucho. Si yo le digo vista previa, ¿cuánto va a tardar? Exactamente los mismos 22 segundos. Y les quiero mostrar acá. Voy a subir esto por acá. Voy a subirlo por acá. Taca, taca. Voy a decirle Start. Listo. Ha terminado. Muevo mi cabezal para otro lado. Miren acá. Mi cuadrito ya está suelto, pero esperen que el cabezal está muy cerca. Así que voy a levantar por acá. Y miren esto. Mi cuadrito salió solito. Y quiero que comparen el desgaste del material de cuando lo cortamos a un solo paso a cuando usamos el multiplicador. Miren a la izquierda cómo está más limpio el corte. Esta luz no se alcanza a ver, creo que en esta luz. A la derecha está un poco más quemado.
a la izquierda está un poco más limpio. Eso puede hacer que no se deteriore tanto el material. Este multiplicador nos puede funcionar para cuando de pronto estemos cortando algo que sea muy delicado, como el plástico, como el foamy, y que veamos que se derrite mucho. Podemos usar este multiplicador. Si no quieren multiplicarlo por 5, mi gente, pues multiplíquenlo por 3. Serían 3 por 15, ya que nuestra base fue 1 por 5. De esta manera, mi gente, jueguen con estas opciones. Si ustedes ven que después de hacer el corte con multiplicador no alcanza a cortar, le faltó un poquitico, lo que vamos a hacer es agregarle un paso más, ¿vale? Esto es lo que yo he usado para poder calibrar mis máquinas y poder tener un perfil de corte. Entonces, cuando yo ya tenga un trabajo grande, voy a dejarle este perfil con multiplicador o sin multiplicador, según lo que ustedes quieran. Ahora, algo pequeñito, listo, ya tenemos nuestra herramienta. Ahora voy a explicarles algo que le ocurre a muchas personas y ocurre por un mal ensamble de nuestra cortadora. Uno de los puntos más importantes de nuestra cortadora láser obviamente es el eje de la X. El eje de la X es el que se mueve de izquierda a derecha. Pero cuando nosotros la ensamblamos, a veces nuestra parte de la izquierda queda un poquitico adelante y nuestra parte de la derecha queda un poquito atrás. ¿Por qué? Porque no la ensamblamos de manera correcta. Es algo que normalmente ocurre. ¿Cómo sabemos si nuestra máquina está correctamente ensamblada en el eje de la X? Voy a regresar acá a mi programa y en vez de un cuadrado voy a hacer un círculo. Agarro un círculo y mantengo Shift. ¿Shift para qué? Para que sea completamente simétrico, ya que si yo no lo tengo, no va a ser simétrico. Entonces, voy a hacer un círculo completamente simétrico, ya con mi perfil como lo tengo acomodado, ¿cierto? Vamos a darle Home. Voy a ir a mi perfil directamente. Acá creo que sí, queda bien en esta partecita. Me aseguro que mi material siempre esté bien asegurado contra mi soporte para que la distancia focal no cambie. Y le digo Start. Listo, vemos que terminó. Quito por acá mi cabezal. Y les voy a mostrar cómo sabemos si nuestro eje de la X está correctamente puesto. Miren acá, mi circulito ya cortó, ¿cierto? Chaca, 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 ya salió. La forma de probar si nuestra máquina tiene el eje de la X correctamente armado es que nosotros podamos girar ese círculo sin ningún tipo de fuerza. Si nosotros llegamos acá y no podemos girarlo, significa que no hicimos un círculo perfecto, sino que hicimos una especie de óvalo y obviamente nosotros no podemos girar un óvalo en su propio eje, porque sería excéntrico y no concéntrico, ¿vale? De esta manera verifico que mi eje de la X está correcto. Si no gira de manera normalita, lo que yo tengo que hacer es agarrar una regla. Tengo que agarrar una regla y verificar que la altura sea exactamente la misma en nuestro punto de la izquierda y en nuestro punto de la derecha. Esto para calibrar bien nuestra máquina. Y si tenemos solamente 1 milímetro, vamos a tener el inconveniente de que este circulito simplemente no se va a mover. Y ya, esto digamos es lo básico para crear los perfiles de corte. Obviamente con cada material va a cambiar. Yo nunca recomiendo cortar el MDF porque obviamente el MDF genera muchos vapores, ya que el MDF es, imagínenselo como acerrín pegado con 3500 pegamentos. El MDF deteriora mucho nuestro lente focal, nuestro lente protector y hace que tengamos que hacerle mantenimiento más constante. El MDF también va a cambiar según el tipo de empresa que lo hace. Me pasaba que yo en un lugar compraba un MDF que era más claro y podía cortarlo más fácil, pero el MDF más oscuro no lo podía cortar y era exactamente del mismo grosor. Así que yo tuve que hacer 2 perfiles de corte diferentes, aunque era MDF del mismo grosor, pero distintas empresas. Así que ustedes siempre calibren, cuando compren un material nuevo, hagan la calibración. ¿Cuánto se tardan? 2 minuticos. ¿Cuánto material usamos? Apenas un 10 centímetros, 20 centímetros antes de que manden un trabajo grande y después no puedan despegar las piezas, que eso es algo que frustra mucho al momento de querer hacer nuestros diseños o nuestros proyectos. Hagan una prueba pequeña cada que compren material. ¿Por qué? Porque siempre las empresas cambian, a veces cuando tienen humedad acumulada, a veces el mismo almacenamiento, cuando tiene, digamos, tiene una capa de pintura, puede cambiar nuestras cantidades de corte. Todo ese tipo de cosas recomiendo que gasten 5 minuticos haciendo un perfil de calibración cada que vayan a tratar un nuevo material, lo guarden con nombre de herramienta y ya. Ahora sí, mi gente, venimos
venimos con la siguiente parte, que es hacer un upgrade, una actualización a nuestra cortadora Creality Falcon 2. En esta ocasión, como les dije, es la básica. Es una cortadora de 12 watts, pero justamente nuestros amigos de Creality nos han mandado un upgrade salvaje que quiero mostrarles cómo se instala. Y es justamente esto. Mi gente, tenemos acá un upgrade para la Creality Falcon 2 que se puede aplicar acá. Miren directamente, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Tenemos, oh, miren este monstruo, miren este animalote, mi gente. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vamos a ver acá. Oh, vamos a ver acá, vamos a ver acá. Wow, mi gente, el cabezal más potente que he traído al canal. 40 watts de potencia, mi gente. Estamos hablando de 8 diodos láser en línea. Tenemos acá sensor de llama. Tenemos obviamente entrada para nuestra entrada de aire. Y tenemos acá toda la potencia que tenemos. En serio, miren mi canal, lo más potente que he traído al canal, 40 watts, que como les dije, nos va a facilitar la vida. Entonces, si ahorita hacíamos el corte, ¿cuánto eran? 22 segundos, podríamos bajarlo, divídanlo por 4 prácticamente en 5 segundos, y esto aplica para todo tipo de material. Miren esta hermosura. Vamos a comprender qué trae nuestro kit de upgrade. Venimos acá con nuestro cabezal, es que no tengo espacio, por acá con nuestro cabezal de 40 watts de parte de nuestros amigos de Creality, toda la información directamente en la descripción. Y tenemos por acá nuestra fuente. La fuente debe cambiar. ¿Por qué? Porque voy a mostrarles la fuente con la que viene la Creality Falcon 2 cuando viene con el cabezal de 12 watts. Les voy a mostrar por acá. Este es la fuente con la que viene. Es un cabezal de 24 watts, 5 amperios, un total de 120 watts. Y si vemos la fuente con la que viene el cabezal, miren esta diferencia. El cabezal de 40 watts, vamos a ver que tenemos 24 voltios a 10 amperios. 24 por 10, 240 watts de potencia. Requiere mucha más potencia. Así que en el kit viene nuestra fuente. Dirán ustedes, ¿a dónde la conecto? Al mismo conector de la máquina, mi gente. Nuestra tarjeta interna sigue funcionando a los 24 voltios. Miren, son 24 voltios, no le estamos colocando más voltaje. Perfecto. Y vamos a encontrar acá unas gafitas de protección que son muy necesarias. Eso es todo lo que tenemos acá en nuestro kit de upgrade de nuestra Creality Falcon 2. Así que por acá se me cayó la tabla. Voy ahora a hacer una instalación. Lo más importante, apagar nuestra máquina. Tiene que estar apagada. Nunca vamos a hacer un cambio con una máquina encendida porque si no podemos generar cualquier tipo de daño. Y lo que yo voy a hacer en este momento es simplemente traer acá mi cabezal y voy a verificar acá mi conector. Chaca, chaca, chaca. Tenemos acá un pequeño pin. Por acá se alcanza a ver. Desconecto el pin y acá voy a soltar, voy a soltar, voy a soltar. Chaca, chaca, chaca. Voy a soltar este velcro por acá que sostiene mi cable. Voy a soltar mi manguerita de aire de mi compresor. Listo. Y voy a soltar los dos tornillos que sostienen mi cabezal de 10 watts. Listo. Eso es todo. Voy ahora a colocar mi cabezal de 40 watts. Este monstruote. 40 watts. Voy a atornillarlo. Voy a colocar mi entrada de mi compresor de aire, lo coloco por acá. Voy a colocarle el mismo velcro que teníamos acá. Bueno, usemos el que venía de regalo. Viene con dos velcros que nos pueden ayudar a acomodar nuestro material. Creo que en esta cámara superior se ve mejor. Simplemente lo coloco y así puedo asegurar nuestro material. Y voy a pasar mi conector por el mismo lugar que estaba mi otro cablecito. Miren esto. Primero acá. El conector tiene que entrar normal, solo tiene una forma de colocarse. Hace clip, regreso acá, acomodo, si le quiero colocar otro velcrito para que quede más bonito acá, para que mis cables no se muevan, no estén bailando, no se enreden con el material. Ahora, ¿qué hago? Simplemente le coloco la siguiente fuente, soltando este cable. ¿Cuánto duramos haciendo este upgrade? Como un minuto. Quitándole todo lo que yo hablo, realmente dura menos. Conecto el cable de corriente, igualito, miren acá, conecto el cable de corriente,
chaca, 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 lo dejo por acá en el piso y conecto la punta exactamente a donde se conecta en nuestra Creality Falcon, que es acá en nuestra partecita que tenemos. Nuestro conector solo entra de una forma, perdón que solo tengo acá una mano para conectarlo perfecto. Y si nuestra fuente ya encendió, simplemente vamos a encender nuestra máquina. Giramos nuestro botón siempre porque no esté por ahí en modo de stop. Y en este momento ya lo reconoce solito. Traigo el pedacito de madera y voy a probar rápidamente cómo va a cortar este mismo... volvamos al cuadrado que teníamos antes. Volvamos al cuadrado que teníamos antes. Y en este caso, como he cambiado de cabezal, si yo le digo por acá un frame, vamos a siempre ajustar la altura con nuestra rampa de calibración, o como le digan acá, la mantengo. Miren acá, la idea es que se pueda mover bien. Y ahora, ¿recuerdan que estábamos usando acá multiplicador disque 3 por 15? Mi gente, voy a volver a lo básico, que es 1 por 10. Y si yo le digo start, ¡no! ¡Qué diferencia! Obviamente, vuelvo a mencionar lo mismo. Lo único que va a cambiar es la velocidad con la que podemos trabajar. Y acá otra vez tendríamos que encontrar nuestro perfil de corte. Pero en este caso, en vez de bajarle de a 2, tendría que subirle de a 2 hasta que encuentre un punto exacto en el que más o menos nos sintamos a gusto. Entonces, pues este ha sido un pequeño video en el cual aprendimos a calibrar nuestra máquina de corte haciendo dos cosas simples: entendiendo cuando nuestra máquina está desalineado el eje de la X, y también encontrar un perfil de corte definido para cada uno de nuestros aparatos. Agradecimiento especial a nuestros amigos de Creality justamente por su Creality Falcon 2, que en esta ocasión hicimos un upgrade de una Creality Falcon de 12 watts a un cabezal de 40 watts, permitiéndonos muchísima más potencia y obviamente hacer más cosas en menor tiempo posible, ya que la diferencia, lo sigo diciendo y lo repitiendo, obviamente es el tiempo que tardemos nosotros en hacer cualquiera de nuestros trabajos. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en lo próximo. Les debo el video del mantenimiento de los láser, les debo el video del mantenimiento o cambio de las correas, les debo el video, no, hay muchos videos que nos faltan, pero mi gente, este canal apenas está dando sus primeros pasos y aún estamos en pañales. Ya saben, si les gustó este video, nos vemos en lo próximo, así que chao, chao.